Está en la línea telefónica en este instante el licenciado Humberto Castillejos, es el consejero jurídico del Poder Ejecutivo Federal, quien por instrucciones del presidente de la República interpuso hoy una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia para manifestar su desacuerdo por las medidas emitidas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, supuestamente en defensa de las audiencias. Sin embargo, el presidente de la República está inconforme con que este organismo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, asuma atributos que le corresponden por ley, artículo 89 de la Constitución, al presidente de México. Humberto Castillejos, muchas gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes, Humberto. Muy buenas tardes, Pepe, qué gusto saludarte. El gusto es para nosotros, por supuesto. Es la primera controversia constitucional del presidente, nos decía Maru Rojas. ¿Por qué viene esta decisión presidencial ante los lineamientos del IFT? Primero te quiero comentar, es la primera controversia constitucional en relación a normas del Congreso de la Unión. El presidente ha presentado decenas de controversias constitucionales. Recordarás que presentamos 12 controversias en materia educativa. Todas la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio la razón al Ejecutivo Federal de que los estados no estaban regulando bien la reforma educativa. Te platico en esta controversia constitucional qué fue o cuál es el argumento sustancial. El Instituto Federal de Telecomunicaciones emitió los lineamientos generales sobre defensa de las audiencias. Lo hizo con base en 8 artículos establecidos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En consecuencia, lo que el presidente de la República está presentando ante la Corte es que estos 8 artículos son inconstitucionales porque constitucionalmente no debería la ley haberle dado la facultad al instituto de emitir lineamientos sobre derechos de las audiencias. Atribuciones que corresponden al presidente de la República. Atribuciones que corresponden, primero, regular de manera precisa y exacta a la ley, y después, si se necesita una reglamentación en la esfera administrativa, corresponderían al presidente de la República en términos del artículo 89 constitucional. La controversia es contra el Congreso, que había aprobado dotar de estas facultades al IFT. Efectivamente, hay 2 autoridades demandadas en la controversia. Primero, el Congreso de la Unión por emitir estos 8 artículos que le dan facultades al IFT para regular el derecho de las audiencias. La segunda autoridad es el propio IFT, porque si los artículos en los que basa su facultad son inconstitucionales, los lineamientos por sí mismos, por un vicio de origen, resultan inconstitucionales. Es decir, se están haciendo estos lineamientos con base en leyes que se consideran inconstitucionales. Efectivamente, desde el punto de vista del Ejecutivo Federal, la Constitución dice que el Instituto Federal de Telecomunicaciones puede emitir disposiciones generales, y dice textual, exclusivamente en su función regulatoria. Y la función regulatoria del instituto es velar por el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, velar por el eficiente uso del espectro radioeléctrico y definir el acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales en estos sectores. Pero los derechos de las audiencias son un derecho humano porque son una especie del derecho a la información. Y la Constitución y las convenciones internacionales sobre derechos humanos dice que la regulación de los derechos humanos debe de estar en la ley, porque solo es la ley como acto formalmente legislativo y materialmente legislativo la que puede poner límites a los derechos humanos. En consecuencia, lo que está diciendo el presidente es, como no es función regulatoria del IFT, no puede emitir disposiciones generales y en consecuencia debe ser la ley la que regule los derechos de las audiencias. ¿Por qué? Porque puede colisionar con otros derechos como la libertad de expresión o la libertad de prensa. Ya una vez que lo haga la ley, si se necesita algún reglamento a la ley, correspondería al presidente de la República. Es decir, está en defensa de la libertad de expresión, artículo 6, y el derecho a la información. Efectivamente, lo que estamos es en defensa de la Constitución, en defensa de, digamos, de que cada órgano
del Estado mexicano cumpla con sus facultades y que el legislativo no le dé facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque le corresponderían esencialmente a la propia ley decir con claridad cuáles son los derechos de las audiencias y qué tienen que hacer los radiodifusores para cumplir con esos derechos de las audiencias, no delegar la facultad al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Lo que está haciendo esta controversia es evitar que el Instituto Federal Electoral, además de sus funciones administrativas correspondientes, ya las explicaste, pretenda en un momento dado actuar como un censor de los que participamos en los medios de comunicación electrónica, sobre todo, al decirnos que tenemos que distinguir claramente entre la información pura y madura y una opinión del comentarista o de los invitados. Entonces nos estaba obligando a ser muy claros cuando expresáramos una información al aire, decir, esto es información, y la das, ¿no? Y ahora va mi opinión, me parece una estupidez, regresas. Pero le vuelvo a decir que la información es por aquí y por allá. Mira, quiero hacerte una aclaración. Eso de distinguir entre información y opinión se establece en la propia ley. El artículo 256 de la ley, en su fracción tercera, dice: es derecho de las audiencias que se diferencie con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta. Luego, en la fracción cuarta, dice que se aportan elementos para distinguir entre la publicidad y el contenido de un programa. Lo que hizo el instituto fue tratar de reglamentar con mayor claridad lo que ya dice la ley. Nosotros lo que decimos es, solo la ley puede reglamentar con claridad estos derechos y no le corresponde al instituto hacerlo. Pero esta distinción entre información y opinión viene desde la ley. Entonces esto no nos exime de la obligación de decir esto es información, tal cosa, esto es opinión, tal cosa. Mira, la controversia constitucional tiene ese efecto. La idea es que se dejen sin materia los lineamientos y, como consecuencia, que se vuelva a revisar el contenido de los derechos de las audiencias para evitar este tipo de cosas que a todos nos parecen excesivas, porque claro, la gente que escucha un noticiero es gente informada, gente que ejerce, digamos, su libertad de recibir información con mucha claridad, y no necesitamos estarle diciendo esto es información, esto es opinión, esto es información, esto es opinión. Pero lo que te quiero decir es que aquí hay un error de origen que viene desde la ley que tenemos que atender. Es un asunto delicado, el presidente actúa en consecuencia, yo lo estoy interpretando, lo estoy leyendo, está frenando la censura o posible censura o la interpretación de censura en los medios. Mira, el presidente de la República es muy receptivo a las preocupaciones que cualquier sector expresa en relación a la posible afectación de derechos tan fundamentales como la libertad de expresión y la libertad de prensa, que son el pilar de nuestra democracia y el pilar de cualquier democracia. Y por eso es que el presidente de la República está presentando esta controversia, que no quiere decir que esté ni en contra del Instituto Federal de Telecomunicaciones ni en contra de lo que dijo el Congreso en la ley. A los dos órganos el presidente los respeta mucho y ha habido una gran colaboración constitucional e institucional con ellos. Sin embargo, sí creemos que aquí hubo un error en la ley de darle al instituto esta facultad de emitir lineamientos y, como consecuencia, se pueden generar violaciones a la Constitución y violaciones a los derechos fundamentales. Humberto Castillejos, esta ley en defensa de las audiencias entraría en vigor el día de mañana. ¿Qué ocurre a partir de que se plantea la controversia por parte de la Presidencia de la República, Consejería Jurídica a tu cargo, y también el Senado presentó la suya? Sí, mira, primero, no entran en vigor el 1 de febrero, no entran en vigor mañana, entrarían en vigor el 16 de febrero. Nosotros lo que estamos esperando es que se admita la controversia constitucional y estamos analizando un incidente de suspensión, porque nosotros no reclamamos los lineamientos como una norma general, sino como un acto de aplicación de normas, y en consecuencia creemos que procede el incidente de suspensión, pero primero necesitamos que se admita la norma, y de todas maneras estamos
nosotros convencidos de que lo más sensato es que primero la Corte revise este tema que es tan delicado y luego pudieran entrar ya, dependiendo lo que diga la Corte, los lineamientos o no. Si la Corte dice el instituto no tiene facultades, pues no tiene facultades y habrá que repensar en la ley cómo regular los derechos de las audiencias que están a nivel constitucional, siempre respetando la libertad de expresión y la libertad de prensa, y siempre respetando también el derecho a la información. Lo que se tiene que hacer en la ley es un estudio para generar proporcionalidad entre estos tres derechos y que la radiodifusión ayude y coadyuve al ejercicio de la libertad de expresión. Esta iniciativa aprobada por el Congreso de la Unión ¿provino del presidente de la República en la reforma de telecomunicaciones? No, fíjate que hubo muchos cambios de la iniciativa del presidente de la República, hubo muchas discusiones entre los distintos grupos parlamentarios. En estos grupos parlamentarios hubo quienes pusieron como, digamos, como elemento central que el derecho a las audiencias lo debería regular el IFT y no lo debería ser una reglamentación del Ejecutivo. Los consensos políticos llevaron a que se aprobara así, pero desde el punto de vista constitucional, la forma de controvertir mediante una controversia constitucional una norma y su consecuente aplicación es esperar al primer acto de aplicación y luego reclamar la norma. Por eso es que se está haciendo hasta ahorita. Pues te agradezco, Humberto Castillejo, sí, porque de esto se ha venido mencionando en las últimas semanas con insistencia y muchos preguntábamos, bueno, ¿y quién podrá defendernos? Porque el Chapulín Colorado ya descansa en paz. Mira, yo creo que las instituciones del Estado mexicano todas, iniciando por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, por el Congreso de la Unión, por el Ejecutivo Federal, son sensibles a tratar de velar por el cumplimiento y el respeto de los derechos humanos, y es precisamente este tipo de controles constitucionales y de pesos y contrapesos entre los poderes que nos permite hacerlo, para que al final quien decida quién tiene la razón sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nosotros presentamos una demanda ante la Corte y será la Corte la que nos diga si está bien la norma o está mal la norma, si están bien los lineamientos o están mal los lineamientos. Entonces, hasta el 16 de febrero de este mes que comienza mañana, entraría en vigor esta ley, si antes la Suprema Corte no decide dar marcha atrás, es decir, decide darle adelante a la controversia que ha planteado la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, del Ejecutivo Federal, y entonces ahí ya veríamos otra cosa. Efectivamente, hay 16 días para clarificar si entra en vigor o no entra en vigor o quedan suspendidos estos lineamientos por los distintos medios jurídicos que existen. Muchísimas gracias, Humberto Castillejos, por permitirnos esta conversación. Gracias, un abrazo. Un abrazo igualmente. Saludos. El licenciado Humberto Castillejos, consejero jurídico del Poder Ejecutivo Federal.